Él pensó que salvar a un único animal le traería paz, pero aquel acto de misericordia lo encadenó a un ejército de fantasmas, forzándolo a una jornada sagrada que no sobreviviría para contar. Si las historias sobre el poder de la redención resuenan en ti, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El viento aullaba como un espíritu hambriento por el desfiladero que los antiguos llamaban el espinazo del mundo. Copos de nieve, primeros mensajeros de una muerte blanca, comenzaban a danzar en el aire gélido, aferrándose a la piel oscura de Talián y al grueso pelaje del gigante a su lado. El joven apache, ya no un niño, sino algo más antiguo y endurecido, estaba acorralado. Sus pulmones ardían con cada bocanada de aire enrarecido, pero sus ojos, espejos de un desierto implacable, mantenían una calma desafiante. A su lado, el bisonte permanecía inmóvil, no como un animal asustado, sino como una montaña viva, exhalando un vapor caliente que se mezclaba con la neblina. Sus cuernos curvados parecían cargar el peso de generaciones y su mirada profunda parecía contener la sabiduría de toda la tierra. Ecos de voces crueles, español mezclado con la dureza del inglés de frontera, ascendían por las paredes de roca, cada vez más cerca. Entonces una silueta se recortó contra el cielo gris en la cima del barranco. Silas Vargas, el buitre, el hombre que los había estado cazando durante semanas, no parecía sentir el frío. Su determinación era un fuego que lo calentaba por dentro. Para él, lo que estaba abajo no era un joven y un ser sagrado, sino un insulto y un premio. Talián sintió la vibración del bisonte, un temblor de poder contenido. Posó su mano en el flanco cálido y áspero de la criatura, un gesto que era tanto un consuelo como una promesa silenciosa de lealtad hasta el final. El peso de esa promesa era abrumador, pues no luchaba solo por esa vida, sino por todas las sombras que la seguían, los espíritus de una manada masacrada, cuyo último eco vivo estaba allí, a su lado. El cañón del rifle de Silas brilló por un instante, apuntando al corazón de esa leyenda. El sonido del disparo rasgó el silencio del desfiladero, un trueno profano en tierra sagrada. Pero antes de que la bala pudiera encontrar su objetivo, Talián se movió. No fue un acto de pensamiento, sino de puro instinto, una comunión de espíritu con el gigante a su lado. Se lanzó hacia adelante, un escudo humano desesperado. El dolor fue una explosión de fuego en su hombro, una mordida de metal caliente que lo arrojó contra el flanco macizo del bisonte. El mundo se inclinó, los colores del cielo y la roca mezclándose en un borrón grisáceo. Mientras caía, sintió el temblor del animal, no de miedo, sino de una furia antigua y profunda. Sus dedos se deslizaron por el grueso pelaje, dejando un rastro de sangre escarlata que destacaba contra la inminente blancura de la nieve. Silas sonrió, un rasgo cruel en su rostro curtido. Un solo tiro para dos problemas. Comenzó a recargar, saboreando la victoria, pero su sonrisa se congeló cuando el bisonte, en lugar de huir, bajó su cabeza colosal. No miró a Silas. Miró a Talián, caído y sangrando en la nieve. Entonces, un sonido resonó, no un mugido de dolor, sino un bramido profundo y gutural que pareció sacudir los cimientos mismos de la montaña. Y de las rocas, del suelo barrido por el viento, del aire mismo, comenzaron a surgir formas espectrales. Bisontes translúcidos, con ojos que ardían como brasas frías, se materializaban por todas partes. Decenas, luego cientos. El viento ya no aullaba, susurraba sus nombres olvidados. Silas Vargas, el buitre, miró el rifle en sus manos y se dio cuenta, demasiado tarde, de que no había cazado una leyenda. Había despertado su cementerio. El terror de Silas era algo primitivo, una escarcha que se infiltraba en sus huesos y se burlaba del fuego de su determinación. Intentó levantar el rifle de nuevo,
pero sus brazos parecían de plomo. Los espectros no avanzaban. Simplemente existían, un mar de ojos silenciosos y acusadores que lo juzgaban no por sus pecados, sino por el recuerdo de lo que había ayudado a destruir. El aire se enrareció, pesado con el olor a ozono y tierra antigua, y con el sonido de 1000 corazones que habían dejado de latir al mismo tiempo. Él era el buitre, sí, pero ahora estaba atrapado en el cadáver de su propia masacre, rodeado por los fantasmas de su festín. Mientras tanto, Talian ya no sentía la nieve fría bajo su espalda. El mundo se desvanecía. El sonido del viento se transformaba en un coro de lamentos profundos y ancestrales. Veía a los espíritus, no como apariciones aterradoras, sino como una familia que regresaba. El dolor en su hombro era un ancla que lo ataba a la tierra, pero su conciencia comenzaba a flotar entre ellos. Entonces sintió un toque cálido y húmedo en su rostro. El gran bisonte estaba sobre él, su aliento formando una nube que lo protegía del frío, sus ojos oscuros reflejando el alma de toda su especie perdida. En el fondo de esas pupilas, Talian no vio un animal, sino un guardián, y comprendió. Su sangre, derramada voluntariamente, no había sido un final, sino una llave que abrió la puerta entre el mundo de los vivos y el gran pastizal de la memoria. El silencio fue roto no por un grito, sino por un sonido que nació dentro de la mente de Silas, el trueno de 1000 cascos en estampida. Los espectros comenzaron a moverse, no para atacarlo, sino para atravesarlo. Con cada forma fantasmal que lo traspasaba, sentía el pánico de la caza, el impacto de la bala, el calor de la sangre derramada en el polvo. Se vio forzado a revivir cada muerte que había causado, no como el cazador, sino como la presa. Su arrogancia se deshizo, reemplazada por el terror abyecto de una manada entera muriendo dentro de su alma una y otra vez, en un ciclo infinito de dolor. Talian observaba, no con odio, sino con una pesada compasión. Veía la justicia de la tierra, terrible e imparcial. Entonces el gran bisonte bajó la cabeza de nuevo, tocando la herida de su hombro con el hocico húmedo. No hubo una curación milagrosa. En cambio, una corriente de energía fría y antigua fluyó hacia él. El dolor se convirtió en un zumbido, y a través de ese portal de sangre y sacrificio comenzó a escuchar. Ya no eran lamentos, sino el canto de la manada, el recuerdo del primer sol, el sabor de la hierba alta, la alegría de correr libre bajo un cielo infinito. Ya no era solo Talian, se había convertido en el guardián de la memoria, y su viaje, entrelazado para siempre con el de ellos, apenas comenzaba. Esta transformación de un joven en guardián de una memoria ancestral es el verdadero comienzo de su prueba. Si esta historia de lealtad y sacrificio también te ha conmovido, suscríbete para no perderte el desarrollo de este viaje épico. El tormento de Silas cesó tan abruptamente como comenzó. El último fantasma atravesó su cuerpo, dejando atrás un silencio que era más ensordecedor que el trueno de los cascos. Cayó de rodillas en la nieve con el rifle olvidado a su lado. Sus ojos, antes enfocados y crueles, ahora estaban vacíos, reflejando un horror infinito. Comenzó a balbucear fragmentos de nombres, el sonido de disparos, el olor a pólvora y sangre, todo mezclándose en una letanía demencial. Entonces, con un grito gutural que ya no era humano, se levantó y corrió torpemente, tropezando con las rocas, no para alejarse del desfiladero, sino hacia el interior de su propiamente en ruinas, perseguido para siempre por los ecos de una masacre que ahora vivía dentro de él. El buitre no volvería a volar. Con la profanación purgada, la atención silenciosa de la manada fantasma se volvió hacia Talian. Las formas translúcidas comenzaron a disolverse, no desapareciendo, sino fusionándose con el paisaje.
se convirtieron en el viento que silbaba en las rocas, la nieve que caía suavemente, el espíritu mismo de esa tierra salvaje. El dolor en el hombro de Talian se agudizó y en medio de esa punzada, una imagen clara se formó en su mente. Un valle escondido donde las estrellas tocaban el suelo y la hierba crecía alta y verde, intacta por el hombre. El canto de la manada era ahora una única nota, una llamada insistente. El gran bisonte dio un paso adelante, su cuerpo macizo bloqueando el viento, y con un leve toque de su cabeza lo impulsó a levantarse. El viaje ya no era una elección, era un deber sagrado, y el mapa estaba grabado en su sangre. Ponerse de pie fue una prueba. Cada músculo protestaba, y la herida en su hombro pulsaba con un dolor frío y penetrante. Con un gemido contenido, Talian rasgó una tira de su túnica de cuero y la ató firmemente sobre la herida. Un gesto inútil contra el frío, pero una barrera necesaria contra el mundo. El aire estaba mortalmente quieto. Miró al bisonte. El animal lo observaba con una paciencia que parecía tallada en el tiempo mismo. Entonces, la gran criatura se giró, no hacia el camino por donde habían venido, sino hacia una grieta casi invisible en la pared del desfiladero, un sendero de caza que llevaba hacia arriba, hacia el corazón desconocido de las montañas. La nota única en su mente vibró en armonía con esa dirección. No era un pensamiento, era un conocimiento instintivo. Conteniendo la respiración, Talian dio el primer paso doloroso lejos de su antigua vida. La nieve caía ahora con una determinación silenciosa, un velo blanco que borraba rápidamente sus huellas, aislándolos del mundo que habían dejado atrás. Se movían como una sola sombra contra el paisaje inmaculado, el hombre herido y el último guardián de una raza. El ritmo del bisonte era lento, deliberado, como si sintiera el peso de cada paso de Talian. El joven caminaba cerca, con la mano a menudo apoyada en el grueso pelaje del animal, no solo para mantener el equilibrio, sino para extraer una fuerza vital de ese calor masivo. El mundo exterior se había convertido en un torbellino blanco y silencioso, pero dentro de 1900, Talian, el canto de la manada lo guiaba, una brújula de memoria y espíritu que lo arrastraba inexorablemente hacia un valle que nunca había visto, pero que su alma ya reconocía como hogar. La noche llegó, no con oscuridad, sino con una intensificación del blanco, un crepúsculo lechoso que disolvía la línea entre el cielo y la tierra. El frío ya no era un enemigo externo, era un depredador que se infiltraba por sus venas. La fiebre comenzaba a arder detrás de sus ojos, y con cada paso, el mundo se balanceaba como un barco en un mar tempestuoso. Tropezó, cayendo de rodillas en la nieve profunda. El final, pensó, era así, silencioso, blanco e indiferente. Pero entonces un calor inmenso lo envolvió. El bisonte se había acostado a su lado, su cuerpo macizo formando una muralla contra el viento, el calor de su vida, un faro en la creciente oscuridad de Talian. Apoyado en el flanco del gigante, Talian cerró los ojos y la fiebre se lo llevó. No soñó con su propia vida, sino con 1000 otras. Sintió la tierra temblar bajo el peso de 1.000.000 de cascos, el sol cálido en su pelaje mientras pastaba en un mar de hierba que se extendía hasta el horizonte. Sintió la alegría salvaje de la carrera, el miedo agudo del lobo y finalmente el terror ensordecedor de los rifles. El dolor en su hombro se fusionó con el recuerdo de 1000 balas y su sangre derramada se convirtió en un río con la sangre de toda una nación. Ya no era un hombre soñando, era la memoria de un pueblo despertando dentro del cascarón de un hombre moribundo. Se despertó con el sabor de la nieve derretida en la boca. El fuego de la fiebre se había extinguido, dejando atrás no un calor reconfortante, sino una claridad fría y afilada como el aire de la montaña.
El mundo era un blanco cegador, y el dolor en su hombro era una punzada sorda, un recordatorio constante del portal que había cruzado. Se giró, con el cuerpo rígido y dolorido, y encontró la mirada del bisonte. Ya no había separación. En el silencio entre ellos, Talian podía sentir el pulso lento y poderoso del corazón del animal, como si fuera el suyo, un tambor que marcaba el ritmo de la tierra misma. Ya no era Talian, el apache, era el recipiente, el guardián de una memoria viva que ahora respiraba a través de sus pulmones heridos. El gigante soltó un bufido, una nube de vapor que se disipó en el aire helado y se puso de pie con una lentitud majestuosa. Era una orden silenciosa. Usando el flanco del animal como apoyo, Talian se irguió, sus miembros temblando de debilidad y frío. El hambre roía sus entrañas. El bisonte dio un paso adelante, guiándolo lejos del lecho de nieve hacia un pequeño hueco rocoso donde el viento no podía alcanzarlos. Allí, bajo una fina capa de nieve, el animal usó su poderosa pezuña para desenterrar raíces congeladas y nudosas. Talian las tomó con manos temblorosas. La comida era amarga y dura, pero mientras la masticaba, sintió una fuerza que no era solo física extenderse por su cuerpo. Era el sustento de la tierra, un regalo de su guía y la primera comida de su nueva vida. Con la escasa fuerza que le dieron las raíces, reanudaron la marcha. La furia de la ventisca amainó, transformándose en una suave caída de cristales de hielo que centelleaban en el aire enrarecido. El mundo que se reveló era un paisaje de dientes de piedra y silencio primordial, un lugar no hecho para los vivos. El bisonte lideraba, eligiendo un camino que parecía imposible, subiendo por cornisas estrechas donde un paso en falso significaría el olvido. Talian lo seguía, el cuerpo una protesta de dolor, pero la mente extrañamente serena. Observaba cada movimiento del gigante, cada cuidadosa colocación de la pezuña, una lección de paciencia y poder que absorbía en silencio. No había necesidad de palabras. El viaje en sí era la única comunicación que importaba. Cuanto más subían, más parecía el mundo despojarse de su realidad física. El dolor en el hombro de Talian se convirtió en una vibración constante, un diapasón que lo sintonizaba con la frecuencia de la montaña. Y entonces comenzó a verlos de nuevo, no como la aparición aterradora en el desfiladero, sino como contornos etéreos en la nieve lejana, sombras de cristal que se movían con la brisa de la montaña. La manada fantasma. No lo miraban, pero pastaban en laderas espectrales y bebían de ríos congelados de luz estelar. Talian se dio cuenta de que no solo los estaba guiando a un santuario, estaba viajando a través de su memoria, un peregrino en una tierra que solo existía en el umbral entre la vida y la muerte. Y por primera vez no sintió el peso del deber, sino un abrumador sentimiento de pertenencia. Estaba volviendo a casa. Llegaron a una grieta, un corte profundo y oscuro en la blancura del mundo, donde el camino simplemente terminaba. El viento soplaba desde el abismo, un aliento helado del vacío. Para la mente humana de Talian era el final del camino, un muro infranqueable erigido por la propia montaña. Pero el gran bisonte no dudó. Se acercó al borde y, para asombro de Talian, dio un paso hacia la nada. Sus pezuñas encontraron apoyo en un puente invisible, un sendero de luz de luna solidificada que solo los espíritus podían ver. Al otro lado, la manada fantasma esperaba, sus cuerpos de niebla y estrellas vueltos hacia él, una invitación silenciosa. Talian cerró los ojos, respiró hondo el aire que parecía demasiado fino para sostener la vida y, con una fe nacida del dolor y la sangre, dio su propio paso hacia el abismo, confiando su vida no a la tierra, sino a la memoria. Lo que pisó no era roca, sino una energía vibrante, fría como el hielo, pero sólida como la promesa.
Al cruzar, el mundo del otro lado se reveló. El viento cesó. Un silencio profundo y reverente cayó sobre el paisaje, y el cielo de arriba no era el cielo de un mundo mortal. Estaba incrustado de estrellas, tantas que no había oscuridad entre ellas, solo un brillo lechoso y pulsante que iluminaba los picos nevados con una luz de otro mundo. El aire ya no hería sus pulmones, lo llenaba con el olor a hierba de verano y tierra húmeda, el perfume perdido del valle sagrado. El canto en su mente se convirtió en un zumbido de satisfacción. El gran bisonte se detuvo a su lado, y juntos, hombre y espíritu, miraron hacia abajo, a un valle enclavado entre los picos, bañado por esa luz estelar donde la nieve no se atrevía a caer. Habían llegado a la puerta. El sendero que descendía al valle no era de piedra ni de tierra, sino de la misma luz estelar que llenaba el cielo. A cada paso, Talian sentía que el frío de su herida era reemplazado por un calor suave, como si la propia tierra sagrada estuviera cauterizando no solo su carne, sino el dolor de su memoria solitaria. La manada fantasma no lo seguía, fluían a su alrededor, un río silencioso de almas que descendía para fusionarse con la hierba que se mecía suavemente más abajo. No era una llegada, sino una disolución, el retorno del agua al océano. Cuando sus pies tocaron la hierba del valle, una ola de paz profunda lo atravesó, tan abrumadora que casi lo derribó. La manada espectral había desaparecido por completo. Su esencia ahora era el propio suelo bajo sus pies. El gran bisonte se volvió hacia él, y en su mirada había un adiós tan antiguo como las montañas. Lentamente, su forma maciza comenzó a deshacerse, no en polvo, sino en partículas de luz estelar, cada una ascendiendo para unirse al cielo luminoso. La última montaña viviente se tumbó a descansar. Talian se quedó solo, el último ser de carne y hueso en ese cementerio de estrellas, y comprendió su destino final. No era el pastor que había traído a la manada a casa. Él era la última puerta, el guardián vivo que permanecería para siempre entre el mundo que olvida y el valle que siempre recordará. Se arrodilló, no por debilidad, sino por reverencia. El dolor en su hombro se había convertido en una brasa caliente y silenciosa, ya no una herida, sino un sello que lo unía a ese lugar. Pasó los dedos por la hierba luminosa y sintió 1.000.000 de latidos al unísono bajo la tierra, una vibración de vida eterna. La soledad que lo amenazaba se disipó, reemplazada por la presencia abrumadora de todo lo que se había perdido, y ahora estaba a salvo. Ya no guardaba un lugar. Él era el lugar. El corazón de Talian se ralentizó, encontrando el ritmo lento y poderoso de la tierra, el ritmo de un sueño sin sueños que duraría una eternidad. Fuera del valle, el tiempo continuó su curso implacable. Las estaciones giraron, la nieve se derritió y volvió a caer, y los hombres olvidaron al buitre que enloqueció en las montañas. Pero entre su gente, la historia de Talian se convirtió en leyenda. No la de un guerrero perdido, sino la de un espíritu guardián. Los ancianos contaban que el alma más valiente de su generación se había hecho una con la montaña para guardar a la gran manada para siempre. Y así cumplió la profecía. Talian no sobrevivió para contar su historia, pues él se convirtió en la historia, susurrada por el viento en el espinazo del mundo, una promesa silenciosa de que, mientras la montaña existiera, la manada jamás moriría de verdad. Con el tiempo, el recuerdo de quién había sido se desvaneció como la escarcha bajo el sol de la mañana. El nombre Talian, el calor de su madre, el hambre, el miedo, todo se convirtió en ecos lejanos en la vasta sinfonía del valle. Ya no sentía con la piel ni veía con los ojos. Su conciencia se expandió para convertirse en la
sensibilidad de cada brizna de hierba bajo la luz de las estrellas, la frialdad de cada piedra bañada por el arroyo silencioso. La cicatriz en su hombro ya no era una marca en un cuerpo, sino un nexo cósmico, un punto de anclaje donde la memoria de un hombre y el alma de una manada se fusionaban en una única y eterna vigilia. En el mundo de abajo, los inviernos vinieron y se fueron, y los senderos de los hombres cambiaron. La leyenda del guardián de la montaña persistió, pero se convirtió en un cuento de fogata para asustar a los niños o en una plegaria susurrada por cazadores que sentían un peso inexplicable en sus corazones al acercarse al espinazo del mundo. Nunca encontraron el valle, pues no existía en ningún mapa de hombres. Solo aquellos con el corazón puro o los perdidos al borde de la muerte a veces vislumbraban un brillo imposible en el pico más alto y sentían una paz que no pertenecía a su mundo. Talian no era un fantasma que rondaba una tumba, se había convertido en la santidad misma del lugar, la redención final, no solo para la manada, sino para sí mismo. Siglos pasaron como la lenta respiración de la montaña. La vigilia de Talian no era una espera pasiva, se convirtió en un deber cíclico y sagrado. Cada vez que un bisonte solitario caía en el mundo de los hombres, víctima del tiempo, del hambre o de la bala perdida de una era más nueva, su esencia no se disipaba. En cambio, era atraída hacia el espinazo del mundo, un eco espiritual en busca de su manada. Entonces, la conciencia que era Talian sentía la llamada. El puente de luz de luna se materializaba sobre el abismo y el espíritu recién liberado lo cruzaba, no con miedo, sino con el alivio de quien vuelve a casa. En el valle, la gran manada de estrellas se agitaba suavemente, no en luto, sino en silenciosa bienvenida. Su sacrificio no había salvado solo a una manada, había consagrado un camino eterno. Generaciones más tarde, una joven de su pueblo, llamada Najima, se perdió durante una cacería de invierno. La ventisca, tan cruel como aquella que selló el destino de su ancestro, la cegó y la derribó. Congelándose en la nieve, con su último aliento convirtiéndose en hielo, susurró el nombre del guardián, no como una plegaria, sino como una despedida a la leyenda que la había acunado en su infancia. Y entonces, a través del aullido del viento, escuchó un sonido bajo y profundo, el trueno distante de innumerables cascos. El aire helado trajo el olor imposible de la hierba de verano. Una ola de calor primordial la envolvió, una fuerza que no provenía de su cuerpo débil, sino de fuera, de la propia montaña. No se le concedió la visión del valle, pero su espíritu lo tocó, y con esa fuerza prestada, Najima se levantó y encontró el camino de regreso, llevando en su corazón no el recuerdo de un milagro, sino la certeza de una promesa que aún vivía. Najima no regresó a su pueblo como una heroína que desafió a la muerte, sino como una peregrina que había tocado algo sagrado. Había una nueva quietud en sus ojos, un reflejo de la luz estelar de un valle que nunca vio. Cuando los ancianos la presionaron por detalles, sus palabras eran simples e insuficientes. No hablaba de un fantasma o de un espíritu, sino de un calor en el corazón de la ventisca, del olor a hierba bajo 1 metro de nieve y de un canto de pertenencia que silenció el aullido del viento. Le creyeron, no por la historia, sino porque la propia Najima se había convertido en la prueba. La leyenda del guardián dejó de ser un cuento para dormir y se convirtió en el pilar de la fe de su tribu, una fuente de resiliencia que ardía silenciosamente en su centro. Y en el valle más allá del tiempo, la conciencia que había sido Talian sintió un cambio. Por primera vez en eras incontables, un eco del mundo vivo penetró en su vigilia eterna. No era el dolor de un alma de bisonte buscando refugio, sino el calor tembloroso y persistente de la fe de Najima. Esta conexión no perturbó su paz, la
Profundizó. En respuesta, en el cielo luminoso que era el corazón de la manada, una nueva estrella brilló. Era diferente de las otras almas bisonte, más pequeña, más suave, pulsando con el latido de un corazón humano vivo. Era la estrella de su descendiente, un faro de memoria que ahora unía el pasado sagrado con el futuro incierto de su pueblo, demostrando que el santuario que él guardaba no era una tumba, sino un hogar cuyo calor todavía podía ser sentido por el mundo que había dejado atrás. La luz de esa estrella humana no era fría y plateada como la de sus compañeros eternos. Era un brillo suave y dorado que pulsaba con el ritmo lento de una respiración. Donde sus rayos tocaban la hierba del valle, un calor sutil emanaba, y el canto silencioso del lugar ganaba una nueva armonía, una nota de esperanza viva tejida en el tapiz de la memoria finalizada. Por primera vez en siglos, la conciencia que había sido Talian sintió algo más allá del deber y la paz, un eco de propósito. Ya no era solo el final de una historia. A través de la fe de su descendiente, se había convertido en una semilla para el futuro. Su vigilia ahora un faro que nutría el alma de su pueblo. Y esa conexión fluía en ambos sentidos. Najima, ahora una mujer venerada, no lideraba con órdenes, sino con su presencia serena. Bajo su guía, el pueblo apache dejó de ver el espinazo del mundo como un lugar de leyendas pasadas y comenzó a tratarlo como un santuario vivo. Crearon nuevas ceremonias, no de sacrificio, sino de gratitud, dejando ofrendas de tabaco y plumas de águila en las laderas más bajas, no para el guardián, sino en sintonía con él. No pedían protección, sino que escuchaban al viento en busca de la resiliencia que la montaña les enseñaba, transformando la memoria de un hombre en una fuente inagotable de fuerza para toda la nación. Con el paso de los años, un cambio sutil pero innegable comenzó a manifestarse en las tierras alrededor del espinazo del mundo. Las manadas de ciervos se hicieron más robustas, las águilas anidaban en los picos más altos con una frecuencia nunca antes vista, e incluso los arroyos que nacían en la montaña parecían correr con un agua más clara y fría. No era un milagro ostentoso, sino el resultado natural de una tierra cuyo espíritu ya no era perturbado por la codicia o el miedo, sino nutrido por la gratitud. Los forasteros, que aún se aventuraban por esas tierras en busca de pieles u oro, hablaban de una suerte extraña que protegía la región, un aura de paz que desarmaba sus intenciones depredadoras y los hacía seguir adelante, sintiéndose pequeños y no deseados bajo la mirada silenciosa de la montaña. Najima envejeció. Sus cabellos se volvieron tan blancos como la nieve del pico más alto, pero la luz en sus ojos nunca disminuyó. Su conexión con el guardián se profundizó tanto que ya no necesitaba mirar a la montaña para sentir su presencia. La llevaba dentro de sí, un valle silencioso en su propia alma. En sus noches tranquilas, cuando el mundo dormía, a veces sentía una llamada, no de peligro o advertencia, sino una invitación suave, la promesa de un cruce final sobre un puente de luz de luna. Y en el valle, la pequeña estrella dorada que era su fe comenzó a pulsar con una luz más brillante y constante, preparándose no para extinguirse, sino para unirse al firmamento eterno, lista para ocupar su propio lugar entre la manada de estrellas, no como un eco, sino como parte de la canción. Cuando el último aliento de Najima se deshizo, en el aire frío de la mañana, su pueblo reunido a su alrededor no sintió el vacío de la pérdida, sino una presencia que se expandía, que llenaba el aire como el calor de una hoguera invisible. Su alma, liberada del peso del tiempo, no ascendió, sino que simplemente cruzó el velo. No caminó por el puente de luz de luna. El puente se convirtió en ella.
Y en el valle, la pequeña estrella dorada descendió del firmamento no para apagarse, sino para fusionarse con la luz que llegaba, convirtiéndose en una constelación de dos almas, guardián y descendiente, unidas para siempre por la lealtad. En el santuario más allá del tiempo, el canto de la manada cambió. La profunda melancolía de la memoria solitaria de Talian se entrelazó ahora con la melodía cálida y viva de la fe de Nahima. La luz del valle ya no era solo el brillo frío de las estrellas, sino que tenía el toque dorado de un amanecer eterno. La montaña no solo repelía el mal, ahora nutría activamente la bondad. La leyenda del guardián solitario estaba completa, ya no estaba solo. Talian había salvado a un bisonte y se había encadenado a un ejército de fantasmas. Nahima, con su vida de fe, lo había liberado, transformando la cadena en un lazo y el deber en un hogar eterno para todos ellos. El pueblo apache, bajo la vigilancia silenciosa de sus ancestros, prosperó no con la lanza, sino con la sabiduría. La historia del guardián y la sabia se convirtió en el cimiento de su cultura, una enseñanza de que la verdadera fuerza no reside en conquistar la tierra, sino en convertirse en parte de ella. El espinazo del mundo se transformó en un lugar de peregrinación, no para tomar, sino para dar, para escuchar el silencio y sentir la paz que emanaba de sus picos, una paz que desarmaba la codicia y sanaba las almas heridas de todos los que se acercaban con el corazón abierto. La tierra a cambio florecía, un oasis de vida primordial en un mundo que corría apresuradamente hacia el olvido. Y en el corazón de la eternidad, en 1900, el valle donde la luz del amanecer nunca se desvanece, la vigilia continuó. Ya no como una carga, sino como una danza silenciosa de espíritus. El alma del joven guerrero, la fe de la mujer sabia y el corazón de una manada innumerable se convirtieron en una sola melodía. El sacrificio de un hombre para salvar a un único bisonte no solo salvó una memoria, redimió el futuro, tejiendo un tapiz de vida que jamás podría ser deshecho. Y el aullido del viento en el desfiladero ya no era un lamento, sino un susurro de gratitud, la prueba de que el más mínimo acto de misericordia puede resonar para siempre, transformándose en el alma misma de una montaña. Con el paso de los años, un cambio sutil pero innegable comenzó a manifestarse en las tierras alrededor del espinazo del mundo. Las manadas de ciervos se hicieron más robustas, las águilas anidaban en los picos más altos con una frecuencia nunca antes vista, e incluso los arroyos que nacían en la montaña parecían correr con un agua más clara y fría. No era un milagro ostentoso, sino el resultado natural de una tierra cuyo espíritu ya no era perturbado por la codicia o el miedo, sino nutrido por la gratitud. Los forasteros, que aún se aventuraban por esas tierras en busca de pieles u oro, hablaban de una suerte extraña que protegía la región, un aura de paz que desarmaba sus intenciones depredadoras y los hacía seguir adelante, sintiéndose pequeños y no deseados bajo la mirada silenciosa de la montaña. Nahima envejeció, sus cabellos se volvieron tan blancos como la nieve del pico más alto, pero la luz en sus ojos nunca disminuyó. Su conexión con el guardián se profundizó tanto que ya no necesitaba mirar a la montaña para sentir su presencia. La llevaba dentro de sí, un valle silencioso en su propia alma. En sus noches tranquilas, cuando el mundo dormía, a veces sentía una llamada, no de peligro o advertencia, sino una invitación suave, la promesa de un cruce final sobre un puente de luz de luna. Y en el valle, la pequeña estrella dorada que era su fe comenzó a pulsar con una luz más brillante y constante, preparándose no para extinguirse, sino para unirse al firmamento eterno, lista para ocupar su propio lugar entre la manada de estrellas, no como un eco, sino como parte de la canción, la luz de un legado que se prepara para volverse eterno
es de una paz inmensa. Si esta historia de fe y conexión también ilumina algo en ti, demuestra tu apoyo en los comentarios y suscríbete para ver esta canción completarse.